En esta ocasión vamos a considerar una porción comprendida en el libro de Números, capítulo 25, verso 10 al capítulo 29, verso 40. Tendremos referencia a la primera de Reyes, libro de 1 de Reyes, 18 al 19, y tendremos aún otras referencias. Le invitamos ahora a que nos acompañe en esta breve oración. Baruch atah, bendito el Todopoderoso de Israel, Rey y Creador del universo, que nos apartó con sus preceptos, con su bondad y amor paternal, nos concedió el Shabbat, el día de reposo, y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de su creación. Esta es la primera entre nuestras festividades y también nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque el Todopoderoso eligió al pueblo de Israel de entre todas las naciones para revelarle la sagrada Torá y para concederle el reposo del Shabbat. Bendito el Todopoderoso de Israel que apartó el Shabbat. Igualmente nos dirigimos al Padre Todopoderoso para implorarle paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para sus gobernantes y fuerza para los defensores de la tierra santa. Eterno Rey Padre Celestial, protector y redentor de Israel, te pedimos bendición para Jerusalén, para sus gobernantes y sus defensores. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concede fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórgales salvación, corónalos con victoria. Extiende paz y júbilo duradero para sus habitantes. Amén. Igualmente, Rey Todopoderoso, te pedimos perdón por nuestras ofensas. Te pedimos que nos des ilustración y entendimiento para que la enseñanza que tengas para cada uno de nosotros en esta oportunidad penetre en los más profundos de nuestros corazones y produzcamos frutos para alabarte, adorarte y bendecirte por los méritos del Mesías. Amén. Baruch Hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed. Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Benu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Alabado y bendecido el Todopoderoso de Israel, que escogió a Israel de entre todas las naciones para entregarle la Torá. Alabado el Todopoderoso de Israel, por siempre y para siempre. Iniciamos entonces este breve resumen con comentarios de esta porción denominada Pinhas. Pinhas, la palabra Pinhas significa boca de serpiente. Y comenzamos con este texto del capítulo 25, verso 11, que nos dice lo siguiente. Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furia de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Comentamos. Pinhas fue nieto del sumo sacerdote Aarón. Había tomado una lanza y con ella había matado a un jefe israelita y a una medianita que habían cometido fornicación abiertamente en el campamento de Israel. De esta manera profanaban el nombre del Todopoderoso. Anteriormente había salido una orden divina a los jefes para ejecutar todos aquellos que se habían unido a Baal Peor. Confirme esto en el capítulo 25, versos 4 al 5.
Pinhas no era Cohen antes de ejecutar a Zimri. Solo Aarón y su familia y su futura descendencia habían sido designados como sacerdotes. Pero ahora Pinhas ya había nacido cuando Aarón y sus hijos fueron instalados como sacerdotes. Él no tenía el derecho de ser Cohen, confírmelo en Éxodo 28, verso 1. Sin embargo, él pertenecía a la familia del sumo sacerdote y por eso tenía una posición de liderazgo nato. Por lo tanto, Pinhas no había tomado la justicia en sus propias manos como individuo, sino como parte del liderazgo del pueblo que había ejecutado la justicia y la ira del Todopoderoso contra los pecadores. Su genealogía es mencionada, entre otras cosas, con el fin de mostrar que él era parte del liderazgo y tenía el derecho de hacer lo que había hecho. Sí, Pinhas actuó como agente del Todopoderoso, con autoridad delegada, obedeciendo el mandamiento en el capítulo 25, verso 4, donde dice: ejecútalos delante del Todopoderoso a plena luz del día. El celo de Pinhas fue elogiado por el Todopoderoso y recompensado con un pacto especial para él y sus descendientes. Si él no hubiera actuado de esa manera, la ira del Todopoderoso hubiera destruido a los hijos de Israel. El acto de Pinhas salvó al pueblo e hizo que el Todopoderoso le diera a él un sacerdocio perpetuo. Es importante esta porción porque nos habla de este sacerdocio. En el pecado de los hijos de Israel con el becerro de oro murieron 3,000 personas de todo Israel. Pero en la plaga que vino por el pecado con Baal Peor murieron 24,000. Aunque esta cifra corresponde a un mediano de 2,000 por cada tribu, la tribu de Shimón fue la más afectada por la plaga. Un poco de levadura leuda toda la masa, pero al condenar y extirpar los actos pecaminosos de una parte del pueblo, el resto del pueblo es salvado. La plaga cesó cuando Pinhas ejecutó la ira del Todopoderoso contra los pecadores. Si nosotros no combatimos el pecado en nuestras propias vidas y en las congregaciones y en la sociedad en la que vivimos, crecerá el pecado como un cáncer y nos matará. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, la mentira y otros pecados. Si andamos en tinieblas, no hay sangre que nos limpie de todo el pecado. Recuerde Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Vamos ahora al capítulo 25, verso 12. Allí nos dice lo siguiente: por tanto, di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Observe las referencias que tenemos a pie de página. Sí. Hay una opinión que dice que Pinhas solo tuvo justicia en su mente cuando ejecutó a los pecadores, sin tener una actitud de misericordia. Por eso el pacto con él no fue perfecto. Las Escrituras nos enseñan que no hay paz en la sociedad si no hay justicia. Está escrito que el fruto de la justicia es paz. Shalom. Recuerde Hebreos 7, verso 2. Allí primeramente se habla de justicia y luego de paz. La paz no es perfecta si solo se emplea la justicia, sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir solo venganza cuando también debe haber un sentimiento de pena por los que son ejecutados. Es posible que Pinhas
no tuviera una actitud de misericordia a la hora de ejecutar esa justicia. De esta manera solo reflejaba una parte del carácter del Todopoderoso que, además de que es justo, es misericordioso a la vez. Pinhas tenía un celo por la justicia, pero le faltaba misericordia. Por eso el pacto de paz no fue completo con Pinhas. Como el Mesías es la imagen del Todopoderoso invisible, Él está lleno de gracia y de verdad, de justicia y misericordia, en perfecta armonía. Vamos a 1 de Crónicas 6, 4 al 8. Allí nos dice lo siguiente. Eleazar engendró a Pinhas, Pinhas engendró a Abishua, Abishua engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Serayah y Serayah engendró a Merayot. Merayot engendró a Amariah y Amariah engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Tzadok y Tzadok engendró a Ahimaaz. La paz no es perfecta si solo se emplea la justicia sin tener misericordia. Además, no es correcto sentir solo venganza, sino que también debe haber un sentimiento de pena por los que son ejecutados. Tzadok. Tzadok fue descendiente de Pinhas. Pinhas también es conocido como Finees. Él fue sacerdote en tiempos de David el rey. Compruébelo en 2 de Samuel 8:17. Ezequiel restringe a la familia de Tzadok los privilegios sacerdotales en su nuevo ordenamiento sobre la base de que solo ellos fueron inocentes de la apostasía bajo la monarquía. Ezequiel 44:15. En el segundo templo, los de la familia de Tzadok retuvieron el sumo sacerdocio en forma continuada hasta el año 171 antes de la era común, cuando fue transferido a Menelao por Antíoco IV. Incluso después de esto, un sacerdocio sadoquita presidió sobre el templo judío en Leontópolis, Egipto, hasta que Vespasiano lo cerró poco después del año 70 de la era común. La comunidad de Qumran se mantuvo leal al sacerdocio de Sadoc y esperaba su restauración. Ezra, el gran escriba, era descendiente de Pinhas. Lo puede comprobar en Esdras 7 del 1 al 5. Durante el reinado mesiánico se restaurará la familia de Pinhas por la línea de Sadoc. Eso lo encontramos, compruébelo en Ezequiel 40:46, Ezequiel 43:19, Ezequiel 44:15, Ezequiel 48:11 al 12. El Todopoderoso no quebranta sus promesas. Hasta que pasen el cielo y la tierra, los descendientes de Sadoc serán sacerdotes delante del Todopoderoso. Durante el primer templo hubo 18 descendientes de Pinhas que sirvieron como sumos sacerdotes. En el segundo templo hubo 80 sumos sacerdotes descendientes de Pinhas. La tribu de Shimón tenía problemas para dominar su instinto sexual. Veamos el verso 14. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la medianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una casa paterna de Shimón. El ejemplo de un jefe produjo mucho pecado entre la tribu de Shimón. Por lo tanto, la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos de la tribu de Shimón.
De modo que al comparar los dos últimos censos se ve una reducción considerable en esta tribu. Capítulo 26 de Números, verso 1 nos dice: y aconteció después de la plaga que el Todopoderoso habló a Moshe y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo. En este verso vemos cómo el Todopoderoso destaca la importancia de la plaga antes del censo. Esto nos enseña que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo. En este texto vemos la importancia de la familia en el pueblo de Israel. La palabra mishpacha, familia, es mencionada 84 veces en esta porción. Esto nos enseña una verdad muy importante, que al Todopoderoso le importa de primera mano la familia. Vemos allí un cuadro de las diferencias numéricas entre el primero y el segundo templo. Tuvieron pérdidas las que están en la columna 4 en color rojo, la tribu de Rubén, la tribu de Shimón, la tribu de Gad, la tribu de Efraín, la tribu de Naftalí. Hubo pérdidas de 1820 entre ambos censos. Si todas las tribus hubieran crecido como la tribu de Menashe con un 63 y algo por ciento en 38 años, el pueblo entero hubiera tenido unos 384.450 varones más. En total serían 988.000. La falta del crecimiento es debido al pecado en el pueblo. La falta de entrega a la obediencia a los mandamientos es la mayor causa de la falta de crecimiento en el pueblo israelita y judío. Las guerras, la asimilación han causado que el pueblo judío no sea muy grande en nuestros días por su falta de compromiso con la Torá. El pueblo de Israel podría haber sido el más numeroso de todos los pueblos de la tierra si la Torá hubiera sido la regla de vida para la mayoría. Este censo fue la base para el reparto de la tierra durante el tiempo de Yehoshua. Al comparar estos dos textos que vamos a ver en pantalla, capítulo 26, verso 14. Estos son las familias de los shimonitas, 22.200. Y en Números 1:23, los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59.300. De manera que estamos viendo que la tribu de Shimón perdió 37.100 personas desde el censo anterior. Fue severamente dañada por la plaga, porque su jefe había abierto una brecha por medio de su pecado con Cosbi, la mujer midianita. Anteriormente, Moshe también se había unido a una mujer midianita llamada Sífora, pero hubo una gran diferencia entre su unión con ella y esta unión por causa de Baal-peor. La esposa de Moshe mostraba señales de obediencia a la fe de Israel, pero las mujeres midianitas que se acercaron a los hijos de Israel en esta ocasión vinieron para engañar a los hijos de Israel, para que se entregaran a la idolatría. Los midianitas eran descendientes de la unión que hubo entre Abraham y su tercera esposa, Keturah. Revise Génesis 25:14. Génesis 25:14. En el verso 54 vemos lo siguiente.
A la tribu más numerosa aumentará su patrimonio y a la menos numerosa reducirás su patrimonio. A cada una, según sus contados, le será entregado su patrimonio. Este censo fue la base para el reparto de la tierra en el tiempo de Yehoshua. Los que tenían 20 años o más fueron incluidos aquí. Tuvieron un patrimonio en la tierra. Verso 55. Pero la tierra se dividirá por suerte. Recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Las áreas personales de la tierra fueron distribuidas en el tiempo de Joshua tomando en cuenta el número de personas que entraron en la tierra, según este último censo. Compruebe esto en el capítulo 26, verso 53. El número de personas que salieron de Egipto, confírmelo en el capítulo 26, verso 55. Cada familia recibió terrenos que correspondían al número de varones que entraron en la tierra prometida. Sin embargo, ellos tenían que dividir sus partes entre ellos mismos, de acuerdo con el número de sus antepasados que habían salido de Egipto. Verso 59. El nombre de la mujer de Amram era Jochebed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella dio a luz a Amram, a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Jochebed con Amram, Aarón, Moshe y Miriam. La Torá destaca el hecho de que Jochebed era hija de Leví. En este caso tenemos que entender la palabra hija como descendiente, no como una hija directa, dentro del contexto hebreo. Si hubiera sido hija directa de Leví, tendría varios cientos de años cuando dio a luz a Moshe. Este texto nos enseña que ella tomó muy en serio su procedencia. Es posible que esta actitud de apego a la familia y a su tribu de Leví se haya trasladado a su hijo Moshe. La identidad israelita, la identidad levita le impactaron tanto que a pesar de su educación egipcia pudo mantener su identidad. El impacto de la identidad israelita es evidente en el alma de Moisés. Lo vemos allí en Éxodo 2:11. Salió a sus hermanos, uno de sus hermanos. Moshe nunca perdió el sentimiento de pertenencia a su pueblo y a su tribu. Su madre jugaba un papel importante en esta identificación tan fuerte, por eso ella es llamada hija de Leví. Capítulo 27 de esta porción denominada Pinjas, verso 4 nos dice: porque ha desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia, solo porque no tuvo hijo. Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Muy bien. Aquí vamos a ver un asunto de legislación en cuanto a herencia en la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregadas solo a los varones. Los hijos varones heredaron la porción de tierra que había recibido su padre. Cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. En este caso, había 5 hijas de Zelofejad que reclamaban una herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel a partir de los 20 años de edad que salieron de Egipto tuviera una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían el derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso Zelofejad había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra. Las 5 hijas presentaron ante Moisés
y explicaron este caso. Moisés consultó al Todopoderoso para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. Capítulo 27, versos 7 al 8. Las hijas de Zelofhad tenían razón en lo que dicen. Tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además, hablarás a los hijos de Israel diciendo: si un hombre muere y no tiene hijo, pasaré su herencia a su hija. El Todopoderoso dio respuesta y dijo que cuando no hay hijos, las hijas heredan la tierra. La herencia tribal y de la tierra viene por la vía del padre. En el contexto hebreo israelita, verso 15. Moshe le habló al Todopoderoso y le dijo, 16. Que el Todopoderoso, fuente del aliento de toda carne, nombre a alguien sobre la comunidad, que salga delante de ellos y entre delante de ellos y que los saque y los entre, de modo que la comunidad del Todopoderoso no sea como ovejas que no tienen pastor. Moisés ya no podía seguir con esta carga tan pesada. Él le ruega al Todopoderoso que supla esa necesidad. En su oración y la respuesta del Todopoderoso encontramos 13 principios muy importantes en cuanto al liderazgo. En primer lugar, un líder es puesto por el Todopoderoso. Si no es así, está destinado al fracaso. Un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior del líder. Eso lo puede confirmar en Mateo 24, 25. El líder principal debe ser varón. Una mujer en el liderazgo debe estar sometida a un varón. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. Se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos. Significa también que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. También significa que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Necesita apartarse un tiempo para buscar al Todopoderoso. En el caso de Moisés, este se apartó y estuvo mucho tiempo con el Todopoderoso a solas, sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo el Mesías. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Se refiere en primer lugar al volver de la guerra. Significa también que el pueblo tiene que ver a su líder y tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo con el tiempo pierde su posición en el corazón del pueblo. El pueblo lo necesita, por lo tanto tiene que estar accesible. Es necesario tener equilibrio entre estas dos cosas, entre el salir y el entrar. Uno de los problemas más importantes de los líderes es el desequilibrio entre la salida y la entrada. Algunos se apartan demasiado, otros nunca se apartan. El líder tiene que hacer que el pueblo a su vez también salga. El pastor hace que las ovejas salgan a buscar los pastos. Las saca fuera de su situación de encierro. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están y encuentren libertad. Igualmente el líder tiene que hacer que el pueblo entre. Hay momentos en que las ovejas necesitan entrar al redil, estar en el redil,
con intimidad, sin influencias de afuera. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y un momento para revisiones internas. El líder tiene que tener la capacidad de formar a los liderantes de su pueblo para que se amen, para que se identifiquen como un cuerpo. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar a la presencia del Todopoderoso. Recuerde el Salmo 23 y recuerde Juan 10. Allí se nos enseña acerca del pastor que hace que a las ovejas no les falte nada. Salmo 23, Juan 10. Un líder tiene que tener un buen espíritu. El Todopoderoso dio testimonio del espíritu de Yehoshua. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo. Además, el espíritu de su líder se proyecta sobre el pueblo. Un líder tiene que estar dotado de majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria y hermosura. No puede tener una semblanza de flojera. Necesita caminar erguido sabiendo que ha recibido un manto de autoridad desde el cielo. Es un reflejo de aquel que es luz, por lo tanto debe irradiar con su sola presencia. El líder tiene que vivir delante del Todopoderoso y consultar con Él. El líder debe vivir su vida privada como si estuviera en público, teniendo en mente que está delante de la presencia del Todopoderoso, de sus ángeles. Recordemos que hay miles de ojos mirándonos. Realmente no existe la vida privada. El líder tiene que ser bien consciente de esto, así como es en privado, debe vivir en público. Y el líder debe consultar con el Todopoderoso antes de tomar decisiones, inclusive aún en cuestiones pequeñas. El líder debe hablar solo las palabras del Todopoderoso. Para que la palabra del líder sea con autoridad y respaldo del cielo, tiene que haber sido alimentado, adiestrado y enseñado y caminar en la Torá para poder hablar conforme a ella. De esa manera el pueblo obedecerá las órdenes del líder porque vienen del origen divino. Recuerde, Primera de Pedro 4, verso 11. El líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es un fracaso. Un pueblo sin rey es un desorden, es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo constituye potencial para hacer el bien. Continuamos ahora con el verso 18 del capítulo 27 en nuestra porción Pinjas. Nos dice el texto. Y el Todopoderoso dijo a Moshe, toma a Yehoshua, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Moshe recibió la orden de poner sus manos sobre Yehoshua. El propósito de la imposición de manos es triple: identificación, transmisión, instalación. En muchas ocasiones hay una combinación entre estas tres, como en el caso de Yehoshua bin Nun. Este fue instalado en su ministerio como sucesor de Moisés por la imposición de las manos del propio Moisés delante del pueblo. Esto lo puede ver en Números 27-23. También recibió de esta manera espíritu de sabiduría. Deuteronomio 34, verso 9 nos dice, y Yehoshua, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él.
Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Todopoderoso había mandado a Moisés. Cuando la imposición de manos tiene el propósito de transmitir algo, puede haber dos tipos de transmisión. Puede suceder transmisión de pecado, como en el caso de los machos cabríos el día de Yom Kippur y otros animales que son sacrificados. O transmisión de espíritu y de poder, como en el caso de sanidades y liberaciones hechas por medio del Mesías, cuando el espíritu de santidad fue dado a los espíritus en aquella ocasión que hemos leído en el libro de Hechos 8. Números 28, verso 2 nos dice: ordena a los hijos de Israel y diles: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. En el resto de esta porción encontraremos un resumen de los sacrificios que toda la comunidad tiene que entregar en los tiempos señalados. En el texto de 28, 1 al 8 indica en las oraciones del Shaharit por las mañanas y la oración de la Minja por la tarde. En las horas cuando se presentaban los sacrificios diarios en el templo, junto con el incienso, fue el momento para presentarse delante del Todopoderoso en oración. Vamos a ver allí un resumen de las ofrendas. Ofrendas diarias, mañana y tarde, compruébelo en el capítulo 28, 3 al 8. Las ofrendas semanales en cada Shabbat, en el capítulo 28, versos 9 al 10, ofrendas mensuales, cada Rosh Hodesh, capítulo 28, 11 al 11, ofrendas anuales, Pesach y Yag Hamatzot, capítulo 28, 16 al 25, ofrendas anuales, Bikurim y Shavuot, capítulo 28, 26 al 31, ofrendas anuales en Yom Teruah, capítulo 29, versos 1 al 6, ofrendas anuales en Yom HaKippurim, capítulo 29, 7 al 11, ofrendas anuales en Sukkot, capítulo 29, 12 al 34, ofrendas anuales en Shemini Atzeret, capítulo 29, 35 al 38. Vamos a hacer otro resumen. Ofrendas diarias, mañana y tarde. Hay ofrendas semanales, corresponden al Shabbat. Hay ofrendas mensuales, cada luna nueva. Y ofrendas anuales, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, Shemini y Shemini Atzeret. Recordemos Lucas 1:10, cómo es que se hacían ofrendas. Vamos a ver. Toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora de la ofrenda de incienso. Después de la muerte del Mesías aún se estaba el templo y se seguían estos mandamientos. Compruébelo en Lucas 1, verso 10. El que daba un animal para ser sacrificado en el templo tenía que estar presente en el momento del sacrificio de ese animal. Cuando se ofrecían los sacrificios de toda la nación, no podía estar presente todo el pueblo. Por eso se establecían grupos de israelitas que pudieran estar presentes como representantes del resto del pueblo durante estos sacrificios. Hubo 24 grupos de sacerdotes y levitas que se turnaban para servir. También hubo 24 grupos de israelitas, habitantes de Jerusalén y de todas las ciudades del país que se turnaban para venir al templo para estar presentes durante los sacrificios que fueron dados por todo el pueblo para representarlos. Eclesiastés nos dice en 3, 1 al 15 lo siguiente: hay un tiempo señalado para todo,
Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Las ofrendas tienen que presentarse en un tiempo señalado. Lo mismo sucede con las oraciones. Tienen su tiempo señalado. No se puede orar Shaharit a las 3 de la tarde. Cada cosa en su tiempo. El tiempo es muy importante para el Todopoderoso. A nosotros nos toca santificar el tiempo. Es parte de nuestro servicio al Todopoderoso hacer las cosas a su tiempo, no fuera de tiempo. El factor tiempo es muy importante en todo el consejo del Todopoderoso. Uno puede hacer buenas cosas fuera de tiempo, pero está haciendo mal. Cada cosa tiene su tiempo. Capítulo 28, verso 3 nos dice: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerás al Todopoderoso, 2 corderos de 1 año sin defecto cada día como ofrenda de ascensión continua. El Corbán Tamid es el sacrificio continuo. De los 2 corderos al día fue costeado por el medio shekel que el pueblo dio una vez al año como tributo para el templo. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche. El sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. Ofrenda encendida en los versos 3, 6 y 8. ¿Por qué se repite esta frase 3 veces? El Todopoderoso hace énfasis en la necesidad de presentar estas ofrendas con fuego. Nuestra entrega tiene que ser acompañada con un corazón ardiente para que sea olor grato, agradable para el Todopoderoso. Lo mismo sucede con la libación. El vino no puede arder sobre el fuego, por eso había un canal al lado del altar donde se derramaba el vino delante del Todopoderoso como libación. El vino tenía que arder al ser fermentado. Las oraciones sin kavaná, sin intención clara, son inútiles. No llegan al cielo como olor fragante. Pongamos fuego y fermentación en nuestras oraciones delante del Todopoderoso. Capítulo 28, 9 al 10. El Shabbat. Ofrecerás 2 corderos de 1 año sin defecto, 2/10 de una efá de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda de cereal y una libación. El sacrificio de ascensión de cada Shabbat será además del sacrificio de ascensión continuo y de su libación. En el Shabbat hay una ofrenda adicional aparte de los 2 corderos diarios. Esta ofrenda se llama Musaf, adicional. De allí viene la oración llamada Musaf en el Sidur, el libro de oraciones. También al principio de cada mes presentaréis una ofrenda de ascensión al Todopoderoso, 2 novillos y un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Recuerde el número 10. El número 10 representa totalidad. Los 10 animales que se dan en ofrenda de ascensión son símbolo de nuestra entrega total. El macho cabrío nos habla de la muerte del Mesías por nuestros pecados.
La cantidad de un hin es casi la misma de un galón. Una efá contiene aproximadamente 25 litros. Algunas equivalencias de medidas que menciona la Torá. Pasamos al capítulo 29, verso 13. Allí nos dice: ofrecerás una ofrenda de ascensión, una ofrenda encendida con aroma agradable al Todopoderoso. 30 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año que sean sin defecto. En Sucot se sacrifican en total 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente. Compruebe eso en Génesis 10, las naciones originales. Así que Sucot es la fiesta de las naciones. También se le conoce con ese nombre. En el reino mesiánico, todas las naciones van a estar obligadas a celebrar Sucot. Lo vemos ahí en Zacarías 14, 16 al 19. Dice allí: sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Todopoderoso de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las tiendas. Y en la parte final del texto dice: este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. ¿Cuál es? No habrá lluvia, habrá plaga sobre la cual el Todopoderoso herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Volviendo a nuestro tema, si uno hace la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los 2 templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, podemos llegar a contar más de 1.000.000 de animales. 1.000.000 de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación al mal. Lo vemos Hebreos 10 al 11, verso 11 del capítulo 10 nos dice: ciertamente todo sacerdote está de pie de día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios. Estos constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Mesías, que tiene la capacidad de quitar el pecado del pueblo y por medio del cual podemos tener acceso al trono. Lo vemos en Hebreos 10:1. Ya que la Torá tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:14, 17 y 19 al 22, allí vemos lo siguiente: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Verso 17. 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre del Mesías, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa del Todopoderoso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Capítulo 25, 10 al 13, allí nos decía acerca de Pinhas. Recordemos que por la muerte de un israelita hubo liberación para el resto del pueblo.
Volvemos a nuestro tema en el capítulo 27, verso 17. El Mesías es el buen pastor que Moisés pidió que el Todopoderoso diera a los hijos de Israel. Recuerde esto en Juan 10, 11 y 14. Yehoshua tenía espíritu. De la misma manera, el Mesías recibió el espíritu del Todopoderoso para convertirse en el Mesías. Esto lo encontramos en Hechos 10:38. Vamos a ver ahora una recopilación de temas que hemos visto en esta porción relacionados con el Mesías. En el capítulo 27:20 podemos ver al Mesías con la dignidad del Padre que lo instaló en su ministerio. Yehoshua como una sombra profética igualmente de nuestro Mesías. En el verso 21, capítulo 27, también vemos al Mesías que da palabra para entrar y salir a los hijos de Israel. Yehoshua, hijo de Nun, como sombra profética. Recuerde Juan 10:9. En el verso 23, el Mesías, sucesor del Todopoderoso, sucesor de Moisés, introduciendo al pueblo de Israel en el mundo venidero. También veíamos la sombra en Josué 1, 2, 5 y 6. Igualmente el Mesías como sacrificio continuo presente delante del Todopoderoso en la mañana y en la tarde. También aparece el tema en Revelación 13, verso 8. Y el Mesías reflejado en todos los sacrificios adicionales de todas las fiestas señaladas por el Todopoderoso para los hijos de Israel. Con esta recopilación concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción denominada Pinhas. Pinhas significa boca de serpiente. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida hasta este momento. Grandes y renovadas son sus misericordias, por proveernos salud, todo lo necesario para nuestra supervivencia y aún más de lo necesario, porque grande y misericordioso es el Todopoderoso de Israel. Para el Todopoderoso de Israel toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dicha tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. Recuerda